Buenos días, soy Blanca Martínez Andión y soy médico de familia del equipo de atención a la cronicidad del Servei de Salud. Hoy os voy a hablar sobre la detección de la fragilidad. Hablar un poquito de fragilidad es hablar de ese deterioro progresivo de los sistemas fisiológicos del individuo que están relacionados con la edad y que van a ir provocando una disminución de su capacidad intrínseca, situándolos así en una posición de mayor vulnerabilidad ante los factores de estrés y aumentando el riesgo de que tengan efectos adversos, como puede ser una caída, un ingreso, incluso la institucionalización o la muerte. Si pensamos en la persona como un cubo que se puede separar en distintas capas, en el centro, en la parte nuclear, tendríamos la capacidad intrínseca, que esta viene determinada por factores genéticos, pero también por toda la mochila que lleva el individuo consigo. El estilo de vida que ha llevado, los hábitos tóxicos, enfermedades crónicas, si arrastra o no alguna secuela de algún problema que haya tenido a lo largo de su vida. En torno a esta se van a desarrollar las capacidades funcionales, que es todo aquello que permite al individuo ser autónomo y llevar la vida de una manera independiente a todos los niveles, a nivel de movilidad, a nivel de actividades básicas, pero también a nivel de relaciones sociales o de actividades que al individuo le gusta hacer. Para esto es clave también el entorno en el cual el individuo vive. ¿Por qué? Porque el entorno puede suponer un factor facilitador en el caso en el que se adapta a las limitaciones, cuando aparecen las limitaciones, o por el contrario ser un obstáculo más. Así nos podemos imaginar un poquito que fragilidad y funcionalidad están íntimamente relacionados y que el entorno va a ser clave en todo esto. Cuando pensamos en un paciente frágil, ¿en quién vamos a pensar? Pues en aquel paciente que mantiene su independencia, pero que tiene cierta dificultad y que tiene un alto riesgo de entrar en una situación de dependencia. Este tipo de pacientes se presentan en nuestra consulta a diario, a veces con unas quejas que son poco tangibles, no terminan de saber muy bien qué es lo que le pasa, se quejan de que están más cansados o se sienten inestables o han dejado de salir tanto a la calle o de tener tantas relaciones sociales. Merece la pena en estos pacientes pararse y hacer una valoración específica, porque será la única forma de detectarlo. ¿Por qué es importante hablar de fragilidad? Pues bueno, uno de los primeros motivos por los que es importante es por el envejecimiento de la población. Esto es una realidad. A día de hoy las poblaciones están envejecidas a nivel global. Si revisamos un poco un informe publicado por Naciones Unidas en el año 2023, que es Sin dejar a nadie atrás en un mundo que envejece, la previsión que presenta es que la población mayor de 65 años pase del año 2021 de ser 760 millones a 1,6 billones de personas en el año 2050. O sea que en los próximos 30 años va a crecer por encima del doble, siendo además las personas mayores de 80 años unas de las que van a tener un crecimiento más acelerado. Esto va a generar grandes retos a nivel general, a nivel de los estados, y que va a necesitar tomas de decisiones y nuevas organizaciones y nuevos enfoques a nivel social, político, económico, de salud, a todos los niveles. Y presenta también nuevas oportunidades para diseñar estructuras y para diseñar estrategias de abordaje que den cobertura a las necesidades que van a tener estas personas. Si miramos los datos un poco de nuestro país, la cosa no es distinta. El Instituto Nacional de Estadística nos permite consultar, por una parte, el índice de envejecimiento al año, que también vemos que va a ir creciendo en las próximas décadas, y la tasa de dependencia de las personas mayores de 64 años, que estamos lejos de encontrarnos en una situación de estabilidad. También irá creciendo. La prevalencia de fragilidad en nuestro país se sitúa en torno al 18%, y estos valores son diferentes entre un 12 o hasta un 45% en función del entorno en el que se mida, sea un entorno comunitario o no comunitario. Pero viendo la previsión para las próximas décadas, es de esperar que la prevalencia de fragilidad también vaya en aumento. ¿Qué otra cosa hace importante la detección de la fragilidad?
Pues esta es una situación que se encuentra a medio camino muchas veces entre la autonomía y la dependencia del paciente. Por lo tanto, nos las vamos a encontrar ante pequeñas alteraciones, muchas veces incipientes o sutiles, ¿no?, como hemos comentado anteriormente, y ese es el momento en el que hay que hacer una detección precoz. ¿Por qué? Porque si actuamos en ese momento es posible revertir la fragilidad y revertir todos estos déficits que va a ir acumulando el paciente. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo de la detección y de las intervenciones adecuadas, con un objetivo que es un objetivo global también, que es mejorar la autonomía, mejorar la funcionalidad y tener así un envejecimiento activo y un envejecimiento saludable. ¿Qué pruebas se pueden utilizar en atención primaria? Bueno, en general para la detección de fragilidad. Existen distintas herramientas que tenemos para hacer esta detección. Como veis en esta imagen, por una parte tenemos los modelos de fragilidad, el modelo físico y el multidimensional, que son los que definen un poco conceptualmente los dos modelos de fragilidad que existen. El primero de ellos es el modelo físico fenotípico de Freud, que va a medir distintas actividades como va a ser fuerza, lentitud de la marcha, el peso del paciente, etc. Es cierto que este método necesita de algunos instrumentos, como puede ser el dinamómetro, y eso ya hace que su uso sea un poco más complicado y esté más limitado en atención primaria. El segundo sería el método multidimensional o el índice de fragilidad. Este lo que va a hacer es acumular déficits en torno a unos dominios que plantea y que son los que valoran el paciente. Son déficits acumulativos, tienen la ventaja de que nos permite graduar un poco el grado de fragilidad que presenta el paciente y vamos a ir viendo la evolución del mismo paciente a lo largo de la historia de vital. Sí que es cierto que también requiere un poco más de tiempo para su administración, en torno a 20-30 minutos, por lo que en atención primaria es menos usado. El tercer modelo sería el modelo mixto o la escala Frail, que es una escala cortita, es una mezcla entre los anteriores, solamente tiene 5 ítems y permite administrarla de una manera muy rápida, pero actualmente está un poco destinada solamente a aquellos casos en los que no se puede hacer una valoración presencial o en los que no existe el espacio físico para hacerlo. En la columna del medio tenéis las pruebas de ejecución o de desempeño físico, que son pruebas en las que se pide al paciente que haga una acción y se mide el resultado. Estas entraremos un poquito más en detalle a continuación. Y otra herramienta que tenemos para valorar fragilidad serían las escalas de actividades instrumentales de la vida diaria. Existen muchas escalas, entre ellas estaría el cuestionario VIDA o la Auto-Nebrodi, por ejemplo. Luego tendríamos la escala clínica de fragilidad, que es una escala que nos va a permitir, nos presenta como los distintos perfiles de personas que hay, que van a ir desde el paciente robusto hasta el paciente al final de la vida, y también permite ir haciendo un seguimiento a lo largo de la evolución del paciente. Y por último, la escala Prisma 7 o ICOPE, que son escalas que no se utilizan mucho en el ámbito de atención primaria y también son utilizadas habitualmente para el grado de fragilidad. En una muestra de un estudio realizado en atención primaria con pacientes mayores de 74 años sin dependencia, se vio que con la realización del SPPB se llegaba a detectar hasta un 30,5% de los pacientes que tenían una alteración funcional, que de otra manera no se había detectado. La prueba en sí consta de 3 partes. Valora por una parte el equilibrio, con los pies uno al lado del otro, en posición de semitándem y en posición de tándem. Hace una segunda parte que es una valoración de la velocidad de la marcha y una tercera parte que consiste en levantarse de la silla 5 veces. El resultado del test se obtiene sumando las puntuaciones en estas 3 pruebas y se considera que está alterado cuando el valor total es inferior a 10. La siguiente sería el test de la velocidad de la marcha, que se puede realizar a distintas distancias, pero la más habitualmente utilizada es a 4 metros. Consiste en medir el tiempo que el paciente tarda en realizar esta distancia y se considera que está alterada cuando el valor es inferior a 0,8 metros por segundo. Es una prueba que valora la limitación funcional, es una de las más frecuentes citadas en la bibliografía, tiene una alta aceptabilidad tanto por profesionales como por pacientes porque es muy fácil de aplicar, tiene un buen rendimiento en valor predictivo y en fiabilidad, pero sí que presenta una menor capacidad predictiva que el SPPB en los estudios de cohortes que se han ido realizando.
Y por último tendríamos la prueba de levántate y anda cronometrado, el test Up and Go, que lo que consiste en que el paciente se levanta a una silla, camina a una distancia y vuelve al punto inicial, y se considera alterada cuando la puntuación es superior a 12 segundos. Es una prueba diseñada para cuantificar movilidad, que tiene valor predictivo en el deterioro del estado de salud, de actividades básicas de vida diaria y también en caídas, pero que la evidencia como herramienta predictora de discapacidad incipiente es más escasa y un poco más limitada en el tiempo. Por lo tanto, podría tener más sentido de aplicación ante actividades concretas a corto plazo. Decir que todos estos tres están disponibles en atención primaria, con lo cual permite que cuando realizamos estas pruebas queden registradas y permiten ir viendo la evolución a lo largo del tiempo, y además recientemente se han actualizado los puntos de corte, que son los que recomienda la última actualización del documento de consenso del Ministerio del año 2022. Muy bien, pues dicho esto, es fácil entender que el ámbito un poco ideal para realizar una detección precoz de la fragilidad es atención primaria. ¿Y por qué es atención primaria? Pues por la cercanía del paciente, porque conocemos el estado funcional, por las comorbilidades que tiene, que habitualmente hacemos el seguimiento de esas comorbilidades, porque vemos el entorno socioeconómico en el que vive, muchas veces conocemos incluso las circunstancias familiares que le rodean, y porque además hay dos cosas más que son muy importantes. Uno, los perfiles profesionales de atención primaria. Tenemos no solamente médicos o enfermeras, están las gestoras de casos, trabajadores sociales, los farmacéuticos, los fisios de atención primaria. Todos ellos son perfiles que tienen un papel muy importante, no solo en la detección, sino también en todas aquellas acciones que hay que llevar a cabo y que hay que desarrollar en el paciente, y también porque estamos cerca, generalmente dentro del entorno comunitario, y por lo tanto vamos a tener los vínculos con la comunidad, donde se desarrollan distintas actividades y distintos programas que también van a favorecer la mejoría de la función de nuestros pacientes, que es el objetivo final. Muy bien, pues ¿cuál sería la propuesta de abordaje en el ámbito sanitario? Existen distintas líneas de actuación, pero nosotros vamos a seguir, o vamos a comentar hoy, lo que propone la última estrategia del Ministerio de Prevención de Fragilidad en la persona mayor, ¿vale?, que ha sido actualizada en el año 2002. Y de entrada lo que propone es hacer una captación oportunista de los pacientes mayores de 70 años que acuden a la consulta de atención primaria. Muy bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues esto lo vamos a ir viendo en torno a un caso clínico.